aumento en los gastos de operación para todo el gobierno del DF. Entonces no pueden absorber ese aumento en los gastos de operación manteniendo los precios constantes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una discusión típica de quién con quién. Un grupo social preocupado por la parte social. El Estado benefactor, el Estado que debe proteger, el Estado que debe subsidiar. Y otra parte diciéndole, no, el mercado decide. Deja que el mercado decida. ¿Sí? Es típica de una discusión entre un economista bien formado, usted no es economista, ¿sí? Y alguien que no es economista, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué estamos planteando aquí? Esta es evidentemente desde el punto de vista de un año político, una frase lanzada desde el punto de vista político. Porque él no está, por él me refiero al señor Manlio Fabio Beltrones, muy amigo mío, y Manlio lo que está haciendo ahorita es simplemente usar una situación delicada en la que los gobiernos del DF, PRD y federal, PAN, están haciendo un ajuste necesario de precios, que ni siquiera es el ajuste correcto probablemente, porque tendría que considerar cuánto se me encareció a mí, mi costo de abastecer agua, y si le meto el proceso de inversión de largo plazo, la necesidad de reponer, entonces mis costos pueden tener una serie de incrementos determinados. No se está discutiendo eficiencia en el gasto, no se está discutiendo si le llega o no le llega a la gente, lo que se está discutiendo es el gobierno del DF y el gobierno federal, al subir los precios, afectan el bienestar y por lo tanto nos pueden llevar a una revolución. Yo no haría eso cuando ustedes me elijan presidente, ¿sí? ¿De acuerdo todos? Es una discusión política, no es una discusión económica. ¿Sí? Y el riesgo de estas discusiones es, sacadas del contexto de la realidad, lo que hacemos es un planteamiento peligroso de cómo se debería manejar una economía, cuando en realidad la economía se debería manejar de acuerdo a necesidades de recuperación de costos, inversión y beneficio para todos en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, claro, está de acuerdo porque usted es político, él no está de acuerdo porque es técnico y entramos en esa discusión. Pero la realidad es que la discusión debería de ser, ¿cuál fue el alza de los costos de provisión de estos servicios? Si tengo una inflación del 3%, esto, lo otro, etcétera, entonces a lo mejor debería tener un costo de tanto. Pero la pregunta que estamos obligados como mexicanos a hacer es, oye, ¿pero estás siendo eficiente tú en el proceso de producción de estos servicios? Y si no lo eres, entonces a lo mejor me estás pasando ineficiencias a mí. Y no se vale. Pero esa no es la discusión aquí, ¿ok? Aquí la discusión es, yo digo que está pasando esto. ¿Cuál es la cifra de la inflación en México el año pasado? 4.4%. Okay. Y por lo tanto, si tengo una inflación del 4.4, ¿qué es lo que esperaría que fuera el incremento de precio? Pues nomás para estar parejo, ¿cuánto? 4.4, ¿sí? Entonces lo que estaría usted esperando es, este 4.4 de inflación fuese el incremento del precio. Pero eso tampoco es cierto. ¿De acuerdo todos? ¿Por qué no es cierto? Pues porque no sé cuánto se incrementó verdaderamente el costo de producción de cada uno de nosotros. A lo mejor se les incrementó el costo a ellos 2%. Y si yo cobro ahora el 4.4, pues en realidad lo que estoy haciendo es que estoy teniendo 2.4 superior. Estas reglas generales son complicadas, pero son las más sencillas de aplicar. 4.3 de inflación, 4.3 de incremento en colegiaturas, ¿sí? Oiga, pero ¿y la universidad subió realmente 4.3 en sus costos? No, subimos el 8%, pero vamos a absorber el 4%. O no, subió 0 y les voy a cobrar 4.3. Son utilidades. ¿Ok? Por eso necesitamos un mercado de competencia, porque entonces eso sí me dice qué está pasando. Yo no incremento colegiaturas, pero otras universidades sí lo incrementan. Pues la pregunta es, oye, ¿por qué ellos pueden aguantar y tú no? ¿Qué están haciendo ellos que tú no estás haciendo? Y viceversa, ¿ok? ¿Qué efecto tiene entonces
ante una inflación como le ocurrió, es esta respuesta, ¿ok? Estamos platicando. Bien, gracias. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Si les dejo a ustedes calificar, a todo el mundo le van a poner 10. No se vale. Alina René Vizcarra Cabrera. ¿Conoce que fue por accidente? ¿Podría tomarla? Llegó tarde, eso quiere decir que llegó tarde. Eso quiere decir que llegó tarde, ¿cierto o falso? Bueno, no lleguen tarde, ¿ok? Yo también llegué tarde. Pásaselo también a él. Y no se ha quitado la gorra tampoco. Alina, le quedan 2. ¿Cuál quiere? La 3. Ok. Bueno, el proceso que se va a seguir para el alza es mensual. Se ha ido dando un alza mensual a los precios de la gasolina. Y ¿cómo va a afectar al sector industrial y al transporte? Pues al sector industrial le va a encarecer la producción. Ella fue más inteligente que usted, no dijo que había llegado tarde. Siga. Perdón, al sector industrial. Pero Alina, acuérdese que le está hablando a ellos. Al sector industrial pues le va a encarecer su producción porque al subir todo el combustible y esto, ellos van a tener que aumentar esto para poder seguir produciendo. Y al sector del transporte pues también es obvio que se va a encarecer. Es lo más lógico. ¿Y qué proceso de ajuste de precios debería seguirse en una economía abierta como la mexicana? Primero esa pregunta, ¿cuál es el proceso que van a seguir ellos? Ellos me refiero al gobierno. Pues se ajustó para que fuera un porcentaje mensual. ¿Quién puede vender gasolina en México? No. Cuando ustedes van, ¿quién les pone gasolina en su auto? ¿Pemex? ¿Qué le pasó a la nariz? Pues se ve muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Concesionarios de Pemex, ¿sí? ¿Cómo se da la concesión? ¿Usted sabe cómo se dan las concesiones? Sí, es un permiso Pemex. ¿Sí? Así nada más. ¿O tengo que ser cuate de alguien? Bueno, también. Okay. Fíjense lo que estamos platicando aquí. El verdadero problema y la crítica es, hay un monopolio, aunque sea un monopolio de Estado, monopolio de gobierno. La decisión de incrementar precios no está basada en verdaderas condiciones de mercado. El gobierno ya decidió que cada mes va a subir los precios de las gasolinas, lubricantes, es decir, de los energéticos de esta naturaleza. Pero resulta que Pemex es el único que los produce, los refina o los importa. Distribuye a través de una cadena de gente del sector privado, concesionarios, pero en realidad está controlado el precio por la acción y la actitud de esta empresa. Entonces la crítica es, siendo monopolio, no estás sujetándote a las reglas del mercado. Claro, un monopolio no tiene por qué sujetarse a esas reglas de mercado de competencia, establece sus propias reglas. Y esa es la crítica. La crítica es, no te importa en realidad cuál es la realidad que se da afuera. Tú ya tomaste una decisión sobre la base de ¿qué? Sobre la base de tus necesidades financieras para obtener recursos como sector público. ¿Okay? ¿A quién afectas? ¿A quién? Y por lo tanto, lo que vas a hacer es que me distorsionas costos y no puedo yo saber si realmente eso no es. Entonces, ¿cómo afecta a nuestro sector industrial? Le incrementa los costos y si hubiera una reducción de precios, bueno, vamos a poner lo contrario. El gobierno decidió que cada mes va a subir el precio de la gasolina 3%, por decir un número. Pero en la economía internacional, el precio del petróleo, por la demanda que existe en este momento en China o en India, sube 10%. ¿Cuánto debería incrementarse el precio de la gasolina en México? Allá atrás, la joven de color de rosa. ¿Cuánto debería de? ¿Por qué? ¿Cuánto debería? No cuánto va. ¿Cuánto debería? Pregúntale a Lina si no puede. Supongo que se tiene que equilibrar
10%. Pero el gobierno nada más va a subir 3%. ¿Cómo afecta a nuestros productores, a nuestro sector industrial? Pues, Fíjese la pregunta. sí. Internacionalmente 10%, en México 3%. ¿Cómo afecta a nuestros productores? Pues aparentemente les estás haciendo un bien, pero a la hora que nuestros productores se van a enfrentar con los precios de mercado internacionales, ahí es donde los vas a afectar de todas maneras. No, ¿por Nos qué? estarías dando más barato todavía. Allá atrás. El precio del crudo se aumenta un 10%, el precio de la gasolina tiene que aumentar más del 10% porque... Ok, pero para simplificar, pues si no. Debería aumentar por lo menos 10%. Pero yo lo voy a aumentar 3%. ¿Cómo afecto a mis productores? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? O sea, la próxima vez yo con usted le digo, no, pues subió el precio internacional tanto, le voy a cobrar, ¿cuánto le pone de gasolina a su auto? 40 litros a la semana, ok. El resto del dinero démelo aquí en la clase y lo vamos a repartir entre todos, ¿sí? ¿Positivo o negativo? Positivo al consumidor y negativo al productor. Está subsidiando de manera indirecta a cualquier producto que... ¿Cuál es el problema que tengo entonces? ¿Por qué no hacerlo? O sea, es muy fácil pensar la inversa. El precio del petróleo internacional baja 10%. En México sube 3% el precio de las gasolinas. ¿Cómo estoy afectando a la población, a los productores? Porque ese ¿Positivo o negativo primero? no es positivo para los consumidores, para los No, no, no. 3% y cayó 10% en el mundo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Eso es bien fácil, ¿verdad? Luego voy a decir, no, pues ¿cómo? Si bajó 10%, bájame 10%, porque va a mejorar mis condiciones. Como productor, no, yo te subo el 3% cuando baja 10%. ¿Cómo te afecté como productor? ¿Va a ser más caros mis productos comparado con los de los extranjeros o va a ser más barato? Por lo tanto, la política que están determinando es negativa si los precios internacionales estuvieran bajando. ¿De acuerdo? O sea, eso sí nos queda muy claro. ¿Por qué lo otro también es negativo? ¿Por qué cuando el precio internacional sube 10 y yo nada más te paso 3%, también es negativo? Es un costo que está absorbiendo el Estado y pues, si es gasto público, que de todas maneras se tiene que financiar de otra manera. ¿Cómo lo financiaría? Pues se puede hacer recabando impuestos, eliminando, bueno, redirigiendo el presupuesto de otras dependencias a pagar la gasolina. ¿O? ¿Qué más hace cuando no tiene dinero y quiere comprarlo? ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de cualquiera de estas tres cosas, Aline? Eso es lo que tienen que pensar en sus respuestas, ¿ok? No van a llegar más a decir así, así. El problema de esto es, si no hacemos el ajuste de precios de acuerdo al mercado internacional, si va a la baja y yo voy al alza, estoy afectando. Pero si va a la alza y yo voy a la alza a menor ritmo, también está afectando. ¿Okay? Porque hace incompetentes, ineficientes a mis productores. No reconocen sus verdaderos costos de producción. Y por lo tanto, les estoy dando una ventaja que en realidad no tienen. Cuando desaparezca esa ventaja, ellos no van a poder reaccionar. ¿Queda claro? Pero, por ejemplo, Nos hace ineficientes. Pero, por ejemplo, digo, no es el caso de México, porque aunque haya petróleo, el problema es que importamos gasolina. Pero pretendiendo que no importáramos gasolina, si, o sea, yo como productor también tengo una ventaja real existente, porque finalmente si mi producto, uno de mis insumos es la gasolina o el petróleo, mi producto lo estoy exportando, mi producto tiene una ventaja que sí puede existir. Por ejemplo, Venezuela tiene muchísimo petróleo, no creo que si en todo el mundo sube 10% en Venezuela te regalan la gasolina como agua. O sea, a lo mejor también podría de cierta manera tener una ventaja positiva para el productor. El problema es el gobierno. Si el gobierno está absorbiendo costos con ese problema, pero si el gobierno no tiene ningún costo que absorber, sí tiene una ventaja. Contéstele, porque está mal.
a no absorber este costo. Si no existe, no tienes por qué absorberlo. Pero ¿cómo no va a existir si se está aumentando al 10% en el mundo y tú lo estás dando al 3% en tu país? Sí, tienes O sea, un tienes que absorber exceso. el costo a fuerza. Y de alguna manera tiene que salir el dinero. Tienes que estar a la par del mercado. Sin embargo, México siempre tiene pérdidas en lo que vende porque se lo vende a las personas que tienen tecnología, le vende a $1 el barril, supongamos, y se lo regresan todo industrializado a 10 pesos. Entonces, para empezar, pues el petróleo no es ganancia para México. Sin embargo, aquí se debe invertir en tecnología y en innovación, cosa de que obviamente siempre, como la canasta básica, productos de primera calidad y insumos, pues lo tienes que tener a la par del mercado. Esta es otra de las discusiones típicas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a estar viendo en el curso. Lo que ustedes tienen que aprender es pensar, analizar, llegar a conclusiones. Puede ser correcto lo que usted dice siempre y cuando sepamos en qué estamos usando ese dinero. ¿Ok? En otras palabras, ¿cuál sería el uso alterno de su dinero? ¿En qué se podría usar si yo le cobro de todos modos el 10% y me quedo como gobierno? La pregunta es en qué lo uso, ¿ok? Pero si yo estoy convencido, como usted seguramente está convencida, por eso piensa que mejor pásaselo al otro, que lo que voy a hacer es que ese 7% extra me lo voy a robar y yo voy a corromper porque pues, así me digo, bueno, pues sí. El problema es que usted no confía en el gobierno. Pero un gobierno que le diga, pero a cambio de eso, inversiones en carreteras, esto, lo otro, que te va a hacer mucho más eficiente en el largo plazo. Te voy a dar las condiciones para que seas eficiente en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con el dinero? Es importante al final. Por eso su colega tiene cierta razón, pero también uno dice, bueno, pero pues yo veo las casas de los que tienen el gobierno. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí saben ese chiste, por cierto? ¿Sí? De los ministros que llegan, perdón, de los ministros que tienen una gran discusión, el ministro mexicano y el ministro brasileño, ¿no? Es una broma, por supuesto, para que quede grabado como broma. Se encuentran los dos en una reunión aquí en México. El ministro de Comunicaciones y Transportes mexicano le dice al brasileño, te invito a cenar a mi casa. Llega en la noche, el brasileño entra y ve una casa espectacular. Y le dice, oye, pues entonces aquí les pagan muchísimo a los ministros. No, 150,000 pesos mensuales netos. Oye, pero ¿y esto? Mañana te explico. Al día siguiente salen y llega el ministro mexicano y le dice al brasileño, ¿ves ese puente que conecta estas dos arterias? Sí. 20%. Pasan 3 meses y el brasileño invita al mexicano. Llega el mexicano a Brasil, entra a la casa de una casa el doble de espectacular que la suya. Y le dice, oye, pero ¿cómo es posible? Mañana te explico. Llega al día siguiente y le dice, ¿ves ese puente? No, 100%. ¿Ok? Entonces, depende qué hagamos con el dinero, ¿ok? Gracias. ¿Sí? Sí. Es que yo leí en un periódico que los costos de la gasolina aún así van a estar más bajos en la comunidad internacional. Entonces, ¿realmente necesita un aumento más amplio la gasolina para ser competitivo? ¿O La respuesta de un purista de mercado es sí, ¿ok? la respuesta de qué es? Un purista de mercado. En otras palabras, si yo soy verdaderamente alguien que creo que el mercado es el que debe definir, mi respuesta para ustedes, por supuesto, que sean los parámetros internacionales. Eso quiere decir también lo siguiente, si baja el precio, debe bajar el precio. ¿Okay? Ahorita lo subo mucho, pero cuando baje, baja. En México es, el precio internacional sube, sube. El precio internacional baja, sube. ¿Okay? Entonces, bueno, es una regla mucho más sencilla porque ya todos sabemos cuánto nos va a costar. Nos da certidumbre. Yo ya sé cuánto va a costar la gasolina en diciembre. No necesito esperarme al mercado. ¿Y cuándo va a dejar de aumentar? Cuando las necesidades de financiamiento del sector público desaparezcan. O sea, nunca. Pero el problema más grave no es ese. El problema es, ¿usted me debería estar cobrando a mí a base de eso o me debería estar cobrando impuestos en un sistema tributario correcto? Por correcto quiero decir eficiente, etcétera, equitativo. La respuesta es la segunda.
Pero aquí como no hago eso, pues lo que hago es, le cobro por donde puede. Pero la gran pregunta para usted como productor, como consumidor es, pero esto no me permite tener una idea real de cómo asignar mis recursos, porque yo ya sé cuánto va a costar la gasolina en diciembre. Y eso solamente se da en este país. Puede que Venezuela, pero digamos, ¿qué está pasando en Irán el día de hoy? ¿Qué está pasando en Irán el día de hoy? En términos de ajuste de los precios de combustibles. ¿No sabe? ¿Quién sabe? Por eso tienen que leer el periódico, no nomás las secciones, todas las secciones. ¿Qué dice? Porque así les voy a soltar preguntas de repente y también cuentan. Irán en este momento está tomando de una manera muy agresiva la equilibrio de precios nacionales al internacional, es decir, los subsidios que habían dado durante años a los precios de las energías, lo están cancelando. ¿Por qué lo está haciendo el régimen iraní hoy? Porque se siente seguro y tranquilo de que tiene mucho más apoyo popular que antier. Por antier no quiere decir antier literalmente, hace varios años. Pero lo que está haciendo entonces es un cambio brutal en los precios internos de algo que mantuvo subsidiado por años. ¿Qué coche me compré yo si la gasolina valía $1? ¿Cuánto vale ahorita? ¿1.80? ¿1.90? Ya no me acuerdo muy bien, pero 1.90. Durante todo el año pasado y el antepasado y el año previo a ese, la gasolina valía 70 centavos el litro. ¿Qué auto me compro? ¿Uno chiquitito que consuma poco o uno grandotote que consuma mucho? Me compro uno grande porque al final de cuentas el costo de gasolina prácticamente hace atractivo un carro grande, porque eso es lo que quiero. Pero si me dicen que el auto vale $5 la gasolina, voy a comprar uno pequeño o mediano. ¿Okay? Yo puedo distorsionar las decisiones de consumo variando precios que yo controlo. Por eso es malo controlar precios. Cuando ya no puedo porque se me acabó el dinero, suelto los precios. Y ahí todos los que tienen autos grandes los tienen estacionados en sus casas porque no pueden pagar la gasolina. Por eso es malo en el largo plazo, porque un productor no entiende sus verdaderos costos de producción. Y cuando estos ya no puedo subsidiarlos, me hace quebrar. Bueno, pero en el corto plazo a mí que me importa, háganme feliz. Voy a pasar a la quinta pregunta, porque si no, no acabamos. Perdón. Ana Luz Díaz Sánchez. Ana Luz es economista, así es que esta está facilísima. ¿Cuál nos tocó? Que ya ni me acuerdo, ya nomás queda una. No sé cuál queda. La 1, el tipo de cambio. Bueno, hasta ayer lo chequé y el máximo a la compra era de 12.0. A todos sus colegas acá. Bueno, vénganse acá si quieren, no les. Ayer a la compra el máximo era de 12.044 y el mínimo de 12.005 y a la venta el máximo de 12.047 y el mínimo de 12.01. ¿A quién de ustedes le preocupa eso? ¿A nadie? A ver, ¿por qué? Bueno, soy de Texas y todavía me voy convirtiendo todo y no sé, me confunden mucho las monedas de ustedes. Ay, por Dios. También que siempre... Están muy bonitas, ¿no? Digo, por lo menos los billetes son bonitos. Porque mis papás, no puedo trabajar aquí. Entonces mis papás me están dando Una cantidad. sí, Fija. una cantidad, digamos. Una mesada en español. Obviamente, convertir esto para pagar mis... ¿Y le está yendo bien o le está yendo mal? Bien, la comida bien, pero le compras... Mal. La ropa me parece un poquito más cara. Y en la medida en que cada vez le dan menos pesos por su dólar, ¿se le hace más barato o más caro? A usted. ¿O a mí? Sí, yo lo voy a mandar, yo soy su papá, yo le voy a mandar cada mes $400, ¿sí? Y si el peso vale más, eso me va a herir, pero... O sea, pero si vale más, le doy más pesos, está contenta. Sí. Pero si vale menos, Sí. ¿qué le pasa?
Sus dólares le dan menos pesos. Entonces tiene que comer menos, tiene que... ¿Sí? Okay. ¿Qué está pasando con la economía mexicana? ¿Por qué es bueno o por qué es malo? Bueno, creo que es importante el tipo de cambio porque le da competitividad. O sea, ya vimos por qué es importante para ella. ¿Por qué es importante para la economía? Es importante porque le da competitividad a la producción. No, primero, ¿para qué me sirve el tipo de cambio? Pues mira una elasticidad, ¿no? En cuanto a... No, tipo de cambio. No se preocupen. Ya le puse en la clase anterior, los economistas nos encanta complicar el mundo. No se lo complique. ¿Por qué es importante el tipo de cambio? ¿Qué me permite? ¿Qué me permite hacer? Ella lo acaba de hacer. ¿Qué? Comparar precios. Comparar precios nacionales con precios internacionales. ¿Ok? Esa es la importancia del tipo de cambio. Es el que me da la relación de lo que puedo comprar y vender en el exterior y si lo puedo hacer con utilidad o sin utilidad. Ahora sí. Por eso es importante el tipo de cambio en una economía. ¿Qué tipo de cambio es importante? ¿El nominal o el real? ¿Usted sabe qué es un tipo de cambio real? ¿No? Adelante, explíquele. Es cuando se mide un tipo de cambio pero sin contar la inflación. Entonces, por ejemplo, si cuentas la inflación, a lo mejor tienes un aumento, pero no es necesariamente porque exista un aumento en la producción, sino un aumento nada más en los precios generalizados. En cambio, si cuentas el tipo de cambio real, no estás contando esa inflación y ves realmente cuál es el aumento. ¿Claro como el agua? Sí. ¿Segura? A ver, repítalo. Cuando es real, no contamos la inflación. Ok. Porque nos permite llegar al precio real. ¿Ok? ¿Por qué es importante el tipo de cambio real en la economía mexicana? ¿Cuál es el tipo de cambio real hoy en la economía mexicana? ¿Más alto o más bajo? ¿Qué me pasa como productor desde el punto de vista del tipo de cambio real que tengo hoy si soy exportador? Si soy exportador, ¿qué me pasa? Bueno, si es exportador y el tipo de cambio es más bajo, pues les va mejor porque... Si eres exportador de bienes y Mexicano. y tienes un tipo de cambio más barato, Más bajo. más bajo, ¿Qué me da? Menos pesos. ajá, ¿Estoy mejor o peor? Los bienes mexicanos se encarecen en comparación a los bienes estadounidenses. O sea, no es que... Si soy exportador, ¿qué me pasa? Mi tipo de cambio real, ¿qué le pasó? Estoy perdiendo, ¿eh? Si soy importador, mi tipo de cambio real me favorece. ¿Por qué? Porque los bienes extranjeros son más baratos para... Y por lo tanto, ¿qué va a pasar si soy productor para el mercado nacional? Si el tipo de cambio baja. ¿Voy a estar mejor o peor? mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? No, Tienen si que es- enseñarse a pensar, ¿ok? si los bienes extranjeros son más baratos, pues perjudica a los productores locales. Pero depende, porque si estás utilizando los bienes extranjeros Ah. para producir tu... Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es, según la actividad a la que me esté dedicando, es el impacto que va a tener. Si me estoy dedicando a una actividad en la cual necesito insumos del extranjero para exportar, el que esté bajando el tipo de cambio me permite importarlos más barato, incluirlos en mi proceso de producción y ser más competitivo para exportar. Si uso productos nacionales únicamente, se me encarece porque lo que me pasa es que ahora me cuesta todo en pesos, pero lo vendo en dólares y me da menos pesos. Tengo menos margen del que tenía previamente. Si los precios en México están subiendo más que los precios en Estados Unidos, por ahí hace un rato alguien dijo que no queríamos que nomás fuera un país, pero este es el país. 80%, 85% de nuestras exportaciones van a ese país. ¿Qué pasa? Las exportaciones bajan porque al bajar el tipo de cambio